encontramos asimismo delitos, como les decía, tradicionales, la prevaricación, los delitos sexuales, delitos como el secuestro, eh, delitos, como les decía, tradicionales. Podría decir que la mayor parte ahí se encontraban. Ahora, también existían algunos crímenes dentro de unas ciertas variables, como por ejemplo dentro del parricidio se encontraba el hecho de que eh, una persona que se encontrase con un magistrado en una vía pública tenía la obligación de hacerle la genuflexión antes de mirarlo a los ojos. Si no lo hacía, esto se consideraba como una variable del crimen de parricidio. De la misma manera sucedía si el hijo que se encontraba al interior de la casa con su pater tenía la obligación de hacerle la genuflexión al pater como una modalidad de salud, y si no lo hacía esto le podía traer consecuencias de cierta gravedad. Otros comportamientos que asimismo desaparecieron históricamente tienen que ver, por ejemplo, con las agresiones contra los bienes del culto, contra los bienes sagrados, contra ciertos elementos religiosos que tenían unas consecuencias bastante graves, por cierto, en el evento de que no fuesen usados adecuadamente o se hiciesen agravios en su contra. Eh, Existían también comportamientos como por ejemplo en la cultura, específicamente en la cultura romana, por ejemplo, se empleaba la adopción de deidades, de tal suerte si, por ejemplo, se incorporaba una deidad solamente bajo un mecanismo ritual y público que debía hacerse ante los comicios, llamado de testatio sacronum, se podía eliminar la deidad, es decir, sacarla. Si por ejemplo se sacaba de una manera no ritual, esto implicaba automáticamente que la deidad podía llegar a atentar en contra de la población, y desde ese punto de vista se consideraba que proceder por fuera del ritual era considerado un crimen. Ahora bien, dentro de los crímenes existía una variedad de penas, penas que tienen unas características generales. Ya les había hecho alusión a algunas, como por ejemplo que se ejecutaban a cielo abierto, que esas penas se caracterizaban por ser muy agresivas y que tenían bueno, adicionalmente, que tenían unas consideraciones de orden teológico bastante fuertes y unas incorporaciones sígnicas asimismo bastante importantes, con características sígnicas que por cierto no tenían mayores contenidos jurídicos, eran más de cualquier otro orden pero no jurídico. Entre la taxonomía de penas encontrábamos ciertamente la pena de muerte, pero en particular la pena de muerte podía ejecutarse de distintas maneras. Un poco más adelante les daré referencia a ello. También existía la pena de confiscación, también existía la pena de destierro, también existían penas como la sujeción a azotes, también existían penas como el confinamiento. Sin embargo, dejó claro que pues en aquella época no existía la prisión, existía la privación de la libertad como un medio para la ejecución de penas tales como por ejemplo la pena capital, pero la prisión en sí misma, la privación de la libertad de la manera como la conocemos hoy no existía, puesto que este es un fenómeno que empieza a registrarse históricamente poco más o menos finalizando el siglo XVIII, que es cuando se institucionaliza la prisión, y en aquella época podríamos decir que existía lo que nosotros hoy en la teoría penológica conocemos como cárcel por oposición a la prisión, pero como ustedes saben, la cárcel en sí misma no es una pena, sino un medio de posiblemente ejecución de la pena. Ahora, para
exponerle las otras características registradas por las penas, me permito diversificarles particularmente lo que tenía que ver con la pena de muerte. La pena de muerte se puede ejecutar con una variedad de alternativas realmente sorprendente, pues la tecnología y digamos que la ingeniería del dolor era una cosa francamente espantosa. Tenemos que existía la decapitación y también existía la crucifixión, pero también existía pena de muerte ejecutada mediante, por ejemplo, el arrojamiento de la roca Tarpeya, por ejemplo, la inmersión en el río, pues en el caso de Roma, en el río Tíber, que también se tenía la ignición, que eh, era básicamente la persona condenada a muerte era atada a un travesaño, el cual se ponía a girar sobre fuego. O sea, las personas morían literalmente rostizadas. También existía la condena a la rueda dentada, que era una pena espantosa que básicamente consistía en que se utilizaban dos ruedas considerablemente grandes, puesto que en el diámetro debía caber una persona atada. Una estaba dentada con dientes metálicos y en la otra se ataba la persona, las dos ruedas se ponían a girar y se iban acercando lentamente, de tal manera que la rueda dentada iba desollando literalmente a la persona y esta persona moría específicamente por exsanguidad, es decir, por pérdida de sangre. El arrojamiento de la roca Tarpeya, por ejemplo, implicaba sencillamente que una persona era subida a una elevación montañosa y se lanzaba al vacío. Tal vez el ejemplo más eh, ideográficamente adecuado que les puedo poner, imagínense el salto de Tequendama donde se coloca una persona y se la precipita hacia el vacío. La inmersión, la prueba de agua era básicamente que en una especie de saco con perforaciones, una especie de costal, se metía la persona junto con un gallo de pelea y una serpiente venenosa y se sumergía en agua. En el caso de Roma, en el río Tíber. La reacción normal que tiene un gallo cuando siente que se está ahogando es que empieza a espolar indiscriminadamente. Entonces, al espolar a la serpiente empieza a defenderse, a atacar todo lo que pueda morder y seguramente va a morder a la persona junto con quien se encuentra. Y quisiera recabar sobre la pena de muerte implicada en la crucifixión e implicada en la decapitación, porque incorporan elementos sígnicos que poco más o menos nos informan acerca de las implicancias políticas, ideológicas, incluso militares, que asociadas a las penas y que curiosamente tienen esa clase de elementos, como les digo, políticos, ideológicos, religiosos, militares, pero no jurídicos en absoluto. Entonces, para ello me permito un símil histórico registrado, pues todos sabemos que pasó, no solamente las personas que nos identificamos con Jesucristo como deidad, sino que esto está reportado por fuentes absolutamente objetivas y respaldado por lo que dice la ley de las 12 tablas y lo que dice el Corpus Juris Civilis.